Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Quiero darles las gracias por compartir un tiempo de su vida para escuchar palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por un día más de vida. Gracias por todo lo que está pasando, Señor, que hoy podemos apartar, Señor, un día para escuchar palabra de bendición, Padre amado. Gracias porque lo que acontece nos ayuda bien, dice tu palabra, Padre Celestial. Y hoy estamos congregados a través de las redes sociales y a través de tu Santo Espíritu para poder oír tu palabra, Padre amado. Tu palabra que va a ser de bendición a nuestras vidas. Padre, yo te pido que tú me permitas hablar con denuedo tu palabra mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidades en la vida de cada uno de mis hermanos que van a escuchar este mensaje y los que también después lo van a escuchar. Yo te doy gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15. Si alguno lo tiene, lo puede buscar.
Leemos entonces la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hoy el Señor nos quiere hablar de cómo ministrar al Señor, de los llamados, los escogidos por Dios, los ministros del Señor. Dice que llegado el momento, David estaba ya constituido como rey y le preparó un lugar al Señor, a la presencia de Dios, al arca de Dios. Y dice que él mismo dijo que no podía ser ministrado sino por los levitas, los sacerdotes. En su momento, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios haciéndose un ídolo, un becerro de oro, Moisés bajó enojado y destruyó esa imagen y preguntó quién estaba de parte de Dios. Y dice que los levitas se pusieron de parte de Dios por el celo de Dios. Y en su momento Dios, por su obrar, por su disposición, Dios los eligió como pueblo escogido, como ellos ministraban al Señor perpetuamente, dice la palabra, de generación en generación. Y el Señor hoy nos quiere hablar de eso, de los verdaderos siervos de Dios y de cómo saber quién es un siervo de Dios. Y si tú eres siervo de Dios, ¿qué tienes que hacer para ministrar al Señor, para poder llevar la presencia de Dios? Porque en el versículo 2 nos dice: dijo David: el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar, que solamente los levitas. En su momento el Señor Jesucristo constituyó, dice la palabra del Señor, leemos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que el Señor Jesucristo, una vez estado en la tierra, constituyó, pasando a los levitas, constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y maestros de la palabra. El Señor constituyó los ministerios más exaltados. Igual hay más ministerios, el de los salmistas, el de los porteros y muchos más. Pero el Señor hoy no quiere hablar de eso, de que cuando el Señor dice que solo ellos pueden llevar la presencia de Dios, solo ellos pueden predicar la palabra del Señor, porque el Señor sí nos mandó a predicar a toda criatura, que es lo que nosotros hacemos, contando nuestro testimonio. Por ahí el Señor nos pone a una persona que pasó por lo mismo y podemos contar el testimonio que pasó con nuestra vida, cómo Dios se glorificó. Nosotros predicamos, porque eso es lo que dice, y predicar el evangelio a toda criatura. Pero el Señor también constituyó, dice, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores, ministros de Dios, que ellos sí pueden predicar, pueden salir a evangelizar, sí pueden dar una palabra de aliento, sí pueden pastorear. Hoy en día, lamentablemente, vemos a profetas que quieren pastorear, a evangelistas que quieren pastorear, y el Señor no los mandó a hacer eso, y lamentablemente muchos fracasan o enseñan diferentes doctrinas. Por eso el Señor hoy nos habla y dice en la palabra que David mismo dijo, un siervo de Dios, un salmista, él mismo dice que la presencia de Dios, el arca de Dios, no debe ser llevado sino por los levitas, sino por las personas que Dios constituyó, los que Él eligió, los que Él llamó. En su momento el Señor llama a los discípulos y en su momento Él los comisiona y le da la potestad y la autoridad para echar demonios, para sanar enfermos, y ellos van en el nombre de Jesús y lo hacen. Y eso es el Señor nos quiere mostrar hoy. Nos quiere mostrar cómo reconocer a un siervo, y si tú eres un siervo, si tú fuiste llamado por el Señor, quiere que entiendas y comprendas la importancia de cómo ministrar al Señor, la importancia que es llevar la presencia de Dios a todos lados. Dice que nosotros somos la luz en medio de tanta tiniebla, tenemos que dar la luz a las demás personas para que puedan ser bendecidas. Seguimos leyendo en el versículo 3, dice: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Eso es lo que el Señor hace también. Dice que David en su momento le hizo un lugar, una tienda que representaría la iglesia. Y dice que él dice que los siervos de Dios son los que tienen que ministrar en la iglesia.
También nos dice que lo que acabamos de leer, que congregó al pueblo. Eso es lo que nosotros hacemos una vez aceptado a Jesucristo, o cuando nos acercamos a Jesús por primera vez, nos invitan a una iglesia, congregamos. Y dice que están los hijos de Aarón y los levitas, que ellos son los que el Señor constituyó como sacerdote, como siervo de Dios, que nos ministran, nos enseñan la palabra, nos dan un consejo, nos muestran la verdad de Dios, nos respaldan, nos consuelan, están ahí para ayudarnos espiritualmente, también en oración, nos apoyan mucho en oración. Seguimos leyendo en el versículo 11 y dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y le dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Dice que David, una vez hecho la iglesia, si podemos decirlo, llamó a los sacerdotes, congregó al pueblo y le dice a los sacerdotes que se santifiquen, que se purifiquen para el Señor, porque el Señor dice que tenemos que estar santos para el Señor, consagrados al Señor. Más adelante, si leemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe carta a Timoteo y a Tito y enseña cómo tienen que ser los requisitos para ser un siervo de Dios, para poder ministrar. Tenemos que ser irreprensibles, tenemos que tener un buen corazón y muchas cosas más que dice la palabra del Señor. Si después tienes tiempo en tu casa y quieres leerlo, en Timoteo y en Tito te explica mucho, el Señor te habla mucho. Y si tú eres un llamado por Dios, un escogido por el Señor para ministrar en alabanza, en el pastorado, en el evangelizar, en el ser profeta o en algún ministerio que el Señor levantó, te invito a que lo leas. Dice que David llama a los sacerdotes y le dice que se purifiquen, que se santifiquen, para que el Señor no los quebrante, porque dice que en el versículo 13 dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Lamentablemente, hoy en día existen muchos autonombrados pastores levantados por el hombre, o ellos mismos se autolevantan, y por eso el Señor no está con ellos y dice que los quebranta. Cuenta la palabra del Señor que una vez el apóstol Pablo, estando en una ciudad, dice que había 7 hijos de un sacerdote, que ellos hacían exorcismo, echaban demonios. Y dice que quieren ir a un endemoniado y le dicen: por el nombre del Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. 7 hombres, dice. Y dice que el demonio le responde: Jesús conocemos y a Pablo sabemos quién es. Reconocían al siervo de Dios, al ungido de Dios. En el mundo espiritual no es un juego, no podemos ir a echar fuera demonios, no podemos mandarnos de una. Por más que el pastor nos mande, nosotros no podemos. Tenemos que estar primeramente irreprensible y consagrado al Señor, para que el Señor nos pueda respaldar y estar lleno de su presencia, lleno de Dios. Y dice que estos hombres fueron en el nombre de Jesús, pero no lo reconoció el demonio. Al contrario, dice que salieron corriendo desnudos y heridos. Eso es lo que puede pasar. No es un juego en el mundo espiritual, no puedes tú imponer. El Señor nos dice también en su palabra que no impongamos con ligereza la mano. ¿Eso qué te quiero decir? Que no estés orando a cualquiera, que no reprendas por reprender, porque tal vez tú no estás irreprensible para el Señor. Por eso le dice David a los sacerdotes que se purifiquen y se santifiquen. Tal vez tú también dejaste de congregar, porque dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, se apartaron una vez que el arca del Señor no estaba, porque en la época de Saúl el arca del Señor fue robado. No estaban purificados. Llegado su momento, David vuelve a traer el arca y lo invitas a los sacerdotes, los levitas, que se purifiquen para poder llevar el arca al Señor. Y eso es lo que el Señor nos habla también. Tal vez tú dejaste de congregar, eras un siervo de Dios o estabas llamado para servir al Señor, y el Señor te dice que busques su rostro primeramente, que te llenes de Él, que te consagres al Señor, así como lo hicieron los levitas, como lo hicieron estos sacerdotes, buscaron su rostro, porque el Señor dice que tenemos que ser santos para Él. Tenemos que, desde el primer momento, a Aarón, al profeta, al sacerdote Aarón, el primer sacerdote que hubo, dice que le dice que santidad a Jehová tiene que ser. Nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Tenemos que ser irreprensibles, un ejemplo para que los demás puedan acercarse al Señor y ser de bendición.
en la actualidad, en donde estemos, en nuestra casa. Si el Señor te entregó una familia, ese es tu primer ministerio. Tal vez tú quieres servir a Dios, gloria a Dios, pero primeramente tienes que encargarte de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos. O eres hijo, tienes que encargarte de tus hermanos, de tus padres, que ellos puedan acercarse al Señor, porque el Señor nos dice en su palabra que si uno cree, puede ser salvo ellos, tú y toda tu casa. Y también nos dice que Josué dice una vez establecido, dice que su casa y él iban a servir al Señor. Tú también tienes que profetizar y decir que mi casa y yo serviremos al Señor. Y si el Señor te escogió para eso, conságrate al Señor, busca su rostro, llénate de su presencia. Si tienes a tu disposición algún pastor o algún apóstol que te pueda hacer de guía espiritual, que te apoye, que te encamine en las cosas del Señor, aférrate a Él, a su consejo, busca su rostro en oración, en la lectura de la palabra, en la alabanza. El Señor nos dice que Él habita en medio de la alabanza. Es bueno alabar al Señor también, porque hay muchas veces que queremos leer la palabra, queremos orar y no podemos. Es bueno que tú pongas alabanza para que se cambie la atmósfera, para que la presencia del Señor esté contigo ahí y tú puedas estar tranquilamente en intimidad. Y bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Dice que una vez que David llama a toda la congregación, él hizo una tienda, dice una iglesia, si podemos decirlo, para el arca de Dios, para la presencia de Dios. Congregó a todo el pueblo, llamó a los sacerdotes, a los levitas, a los escogidos de Dios, los dijo que se santifiquen, que se consagren a Dios, para poder ministrar, para poder tener un lugar donde adorar al Señor, donde buscar su rostro, donde poder venir a entregar nuestras cargas. Dice que ellos fueron obedientes y se santificaron, y eso es lo que el Señor hoy nos dice a nosotros, que si nosotros somos llamados por Dios, y si tal vez tú no conoces tu llamado, yo te invito a que tú ores, busques su rostro y pidas al Señor que el Señor use uno de sus siervos y te pueda decir que para qué te llamó, para qué puedes servirle, pero también que busques su rostro, porque el Señor no te va a decir nada si tú no buscas su rostro, porque el Señor a los que están trabajando para Él, a los que están congregando, a los que les son fieles, el Señor le va a mostrar para qué los llamó. Si tú estás congregando o lamentablemente eres un tibio, tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia, el Señor no te va a dar nada hasta que tú te consagres a Él, porque primeramente tenemos que consagrarnos como lo hicieron los levitas. Ellos fueron celosos, estuvieron de parte de Dios. Cuando el pueblo de Israel pecó, dice que bajó Moisés enojado en el celo de Dios y preguntó quién estaba con Dios, y los levitas, la tribu de Leví, se consagró al Señor en ese momento y el Señor los exaltó. Hasta el día de hoy conocemos a los levitas y el Señor hoy nos llama a nosotros. Tal vez eres un niño como Jeremías, como Samuel, no lo sé. El Señor te llamó desde el vientre de tu madre, o eres un joven ya adulto, una persona adulta. Dice la palabra del Señor que en su momento Saulo perseguía a la iglesia y se le cruza a Jesús y le dice que tenía contra la iglesia. Tal vez tú estás persiguiendo a la iglesia y estás persiguiendo a Dios. No estás persiguiendo al hombre, no estás persiguiendo al hermano, estás persiguiendo a Dios, te estás metiendo con Dios y tienes que tener cuidado con eso. Dice que el Señor lo llama, lo instruye, se llena en su presencia. Pablo reconoce que hay un Dios y le sirve a Dios, y es lo que conocemos hoy como el apóstol Pablo. Tal vez tú eres uno de ellos que te acercaste a Cristo, el Señor te llamó por algún propósito, porque si el Señor te llamó tiene grandes propósitos contigo, te quiere bendecir, pero tú tienes que consagrarte a Él. Y para servirle al Señor tenemos que ser irreprensibles. No cualquiera se puede parar adelante de un altar, de un púlpito, a salir a evangelizar, a orar por los enfermos o echar demonios. No cualquiera. Tiene que ser alguien escogido por Dios. Tiene que ser un ungido por Dios, así como lo fue David en su momento, y los grandes siervos como Josué, que libertó a la nación, conquistaron reinos, pero eran escogidos de Dios, eran instruidos. Dice que Josué estaba a la orden de Moisés. Él siempre dice que estaba en la puerta del tabernáculo donde estaba el arca de Dios. Siempre estuvo en la presencia de Dios. Él fue un joven obediente a su pastor, si podemos llamarlo, a su siervo que estaba ahí, que lo guió espiritualmente, y una vez que el siervo Moisés se va con el Señor, Dios lo exaltó, lo llamó a Josué. Tal vez tú estás caminando en el Evangelio, eres fiel al Señor y en su momento el Señor te va a llamar. En su debido momento tú simplemente sigue sirviendo, sigue confiando en el Señor, aferrándote en el Señor, y el Señor se va a encargar de todas tus peticiones. Él se va a encargar de tu familia, de tu matrimonio, de tu salud, de tus hijos.
simplemente busca a Dios. El mensaje de hoy es eso, que el Señor nos está llamando a servir, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y estamos en los últimos tiempos y Jesucristo viene, pero viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga primeramente. Tenemos que enseñar eso, santidad al Señor, y nosotros mismos tenemos que ponernos de ejemplo, ser de ejemplo, porque yo no puedo predicarte de algo que no lo vivo, no lo hago. Tengo que ser ejemplo para que las demás personas puedan acercarse, porque hoy en día lamentablemente las personas se alejan por causa del hombre, no buscan al Señor. Y si tú te alejaste del Señor por causa del hombre, yo te invito a que sigas buscando su presencia, su rostro, porque el Señor tiene un remanente, tiene los levitas, tiene los sacerdotes, tiene los siervos de Dios que están al servicio de Dios primeramente y al servicio de los hombres para darte consejo, ayudarte en tu momento difícil, porque nosotros también en su momento pasamos pruebas, procesos, luchas. Estuvimos solos, pero nos aferramos a Dios y hoy en día, gracias a Dios y gloria a Dios, estamos sirviendo, estamos siendo agradecidos con Dios y por gracia, no por plata, simplemente por gracia, porque de gracia recibimos, por misericordia de Dios y por gracia de Dios y por gracia lo damos, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles para ser cristiano primeramente, porque muchos niegan la fe por todo lo que está aconteciendo, pero los fieles, los que se guardan para el Señor habla a la iglesia en Apocalipsis, a la Filadelfia, dice que tienen poca fuerza, que retenga, dice la palabra, que sea constante, que el Señor ya está viniendo, está pronto a venir. Y hoy Dios nos habla de eso, que seamos constantes, que seamos fieles a Él, que nos santifiquemos día a día. Dice la palabra del Señor que el que es santo se santifique cada día, y el que siga haciendo lo malo, que siga haciendo lo malo. El Señor viene pronto, viene como ladrón en la noche. Él no dijo hora ni día, simplemente dejó señales y todo se está cumpliendo, y el Señor hoy nos llama a servir, porque hay mucha gente que se están perdiendo en los vicios, en la droga, en la depresión, en la mala vida, lamentablemente están solos, se sienten solos. Nosotros tenemos que hablar del amor de Jesús, así como nosotros en su momento nos hablaron. Nosotros tenemos que dar de gracia lo que nosotros recibimos por gracia, porque de gracia somos salvos, por gracia somos salvos, por la fe que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene pronto a buscarnos. Y el mensaje de hoy es eso, aprender a escuchar a Dios primeramente cuando nos llama, consagrarnos a Dios, y si eres un escogido de Dios, busca su rostro, busca su presencia, que el Señor te está llamando para que le sirvas, pero primeramente tienes que llenarte de Él, consagrarte al Señor y ser de bendición, para poder ser de bendición a los demás. Yo quiero darles gracias por compartir este momento. Si alguno tiene algún pedido de oración, si lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, adoramos al Señor. Levanta tus manos al cielo. Enseñarle que quieres que use tus manos. Y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. Es mucha, hay la necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Te invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre.
Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, que nos es de bendición a nosotros, Padre Celestial. Hoy comprendemos lo que es ser siervo para ti, Padre amado, lo que son consagrados a ti, Padre Celestial, lo que buscan tu rostro realmente, Padre Celestial. Te damos gracias porque hoy comprendemos que tú nos estás llamando, Padre Celestial. Tal vez tú no nos dijiste todavía para qué nos llamaste, pero vamos a seguir buscando tu rostro para que tú nos digas, Señor, para qué nos llamaste, para qué tenemos un propósito en ti, Padre Celestial. Tal vez tú recién comienzas en el Evangelio, simplemente dile, heme aquí, como dice la alabanza, heme aquí, envíame a mí, yo iré, y el Señor va a obrar en tu vida, va a ser de bendición, vas a ser de bendición para tu familia primeramente y para los demás. Yo te invito a que tú te animes a consagrarte para el Señor, guardarte para el Señor, que el Señor en su momento te va a exaltar. También te quiero dar las gracias por compartir este tiempo. También, Padre amado, yo quiero bendecir a mis hermanos. Te pido que tú lo estés llenando de tu presencia, Padre amado, en estos tiempos tan difíciles, que tu Espíritu Santo esté con ellos. Tal vez ellos están solos, Padre amado, sin la guía de nadie, sin la guía de algún siervo, Padre amado. Ponle los siervos que tú tienes que ponerle en su camino para que ellos puedan serte fiel, Señor, y servirte, Padre Celestial. Tal vez ellos se apartaron de ti por causa del hombre, Padre amado. Demuéstrale que tu amor es grande, Padre amado, tu misericordia es grande, Señor. Y no tienen que confiar en el hombre. Tu palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Simplemente tienen que buscar tu rostro, tu presencia, Padre amado. Reconocer a los verdaderos siervos de Dios, lo que son ejemplo, Padre amado. Y ser de bendición, Padre amado, acercándose a ellos, Padre amado, para poder ellos también ser bendición para los demás, Señor. Bendícelos, Padre amado, llénalos de tu presencia, intrúyelos, Padre Celestial. Bendice la familia, cada uno de mis hermanos que acaban de escuchar este mensaje. Bendice los matrimonios, bendice la entrada y la salida de cada uno de ellos, Padre amado. Bendice la salud, sus finanzas, Padre amado. Glorifícate, Padre amado. Concede las peticiones de su corazón, Padre amado. Glorifícate, Padre amado, en cada una de nuestras vidas, Señor. También te pido que estés bendiciendo, Padre, para que pase prontamente todo esto, Padre Celestial, para que podamos congregar y contar de todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre amado, para darte gloria y honra, Señor, en la congregación, Señor. Y para que tú nos puedas decir para qué nos llamaste, Padre Celestial, para que podamos honrar tu presencia, tu nombre, Señor, que sea exaltado en las naciones, Señor, acá en la Argentina y en cada uno de los países donde están mis hermanos. Yo te doy gracias, gloria y honra, Padre Celestial, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darles gracias por compartir un tiempo de su vida. Que la paz del Señor sea con usted y que espero que podamos poner por obra la palabra del Señor. Y si el Señor te llamó a ti, que estás escuchando, te invito a que te consagres al Señor, que busques su rostro, que te aferres a los siervos que Él puso en tu camino, que son de bendición para ti, que todo lo que te digan va a ser para la bendición para ti y para tu vida. Que seas de bendición para los demás que están en tu entorno, también tu familia, tus amigos, tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, que puedan reconocer que tú eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, y que puedan acudir a ti cuando estén mal, y que tú puedas tener el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te ayude para que puedas hablar de Jesús en su momento. Gracias por compartir este tiempo, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.